es el caso, la verdad. El tráfico es un poco complicado. Quisiera empezar saludando por este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer. Así que hacia ustedes, señoras, señoritas, y las mujeres que ustedes conozcan, señores caballeros, les hacen por favor llegar mi más sincero saludo en este Día Internacional, ¿no? Vamos a empezar esta segunda sesión, y un poco la idea es recordar lo que concluimos la sesión pasada, ¿no? Porque esto, como les comenté en la primera sesión, es una secuencia de 3 sesiones en las que la idea es que aprendamos y discutimos sobre lo que implican los derechos fundamentales, cómo se interpretan, cuál es su alcance, y finalmente un poco caer hacia nuestro ordenamiento constitucional y verificar los derechos que están reconocidos, ¿no? Esto sin duda a partir también de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, en la primera sesión, ustedes recordarán que advertimos que era necesario e imprescindible hacer una aproximación terminológica del tema, ¿no? Es decir, si bien es cierto, nuestra Constitución política no distingue específicamente el término derechos fundamentales, sino que habla de derechos y libertades, también derechos humanos, es importante que tengamos esa precisión terminológica de cara a lo que implican los derechos fundamentales, tal como lo definimos la clase pasada, ¿no? Que son derechos humanos concretizados, positivizados, regulados según la Constitución, y que son facultades inherentes al ser humano y que están reconocidos en un ordenamiento constitucional. Entonces, es importante tener en cuenta eso. En segundo lugar, hablamos sobre los titulares de los derechos fundamentales. Dijimos que es más o menos claro que es la persona natural. Sin embargo, analizamos algunos supuestos en donde es importante precisar, ¿no? ¿Qué pasa con el concebido? ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Qué pasa con las personas jurídicas y las instituciones públicas? Y en tercer lugar, lo que hablamos fue sobre las características principales de los derechos fundamentales. Yo insistí en 2 características que parecían fundamentales. En primer lugar, el tema de que tienen un doble carácter, es decir, son derechos subjetivos, es decir, la facultad que yo tengo para poder desarrollar algún comportamiento, alguna actividad, pero también que son valores que inspiran tanto al Estado, a las instituciones, como a las personas mismas, ¿no? En su comportamiento, en su relación interpersonal. Luego hablamos del tema de la eficacia de los derechos fundamentales, ¿no? Como una segunda característica principal, ¿no? Y hablamos que había una eficacia horizontal y una eficacia vertical, ¿no? La vertical tenía que ver con que era vinculante a todas las instituciones del Estado. Ninguna institución podía dejar de estar inspirada por los derechos fundamentales, su contenido y sus alcances. Y luego hablamos sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que tiene que ver que también inspiran esa relación entre privados que se generan, que generamos en la sociedad, ¿no? Irradia, digamos, también alcanza la irradiación de los derechos fundamentales de esas relaciones entre privados. Y finalmente hablamos sobre las funciones, ¿no? ¿Para qué están los derechos fundamentales? Entonces hablamos de unas funciones externas y unas funciones internas. Las funciones externas tenían que ver con cómo nos organizamos en la sociedad. Es decir, los derechos fundamentales colaboran, cooperan, contribuyen a esa organización de sociedad en el estado en el que estamos. Y de cara a lo interno, la función interna tenía que ver más con el ordenamiento jurídico, ¿no? Ahí decíamos que los derechos fundamentales son, digamos, el origen a partir del cual se producen muchas otras normas, también hacen una suerte de, digamos, criterios orientadores al momento de aplicar las normas. Y eso eran básicamente las 2 funciones del régimen carcelario. Entonces, por favor, recordando esto que es muy importante, vamos a pasar el día de hoy a 3 temas que son muy trascendentales. He traído algunos ejemplos muy puntuales a partir de los cuales podemos un poco ver cómo se aplican estos 3 temas tan importantes. En primer lugar, y digamos, la sesión en general se habla sobre la configuración jurídica de los derechos fundamentales. No olvidemos que los derechos fundamentales tienen esta doble dimensión, por decirlo así. Una dimensión que tiene que ver con que son aspectos, facultades, atribuciones que uno tiene por ser humano como tal, por el solo hecho de ser humano. Pero también los derechos fundamentales se caracterizan porque están regulados, positivizados en una norma.
Y en esa segunda dimensión se habla a nivel de teoría general de los derechos fundamentales de la configuración jurídica de los derechos fundamentales. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en primer lugar, para esa configuración jurídica tenemos que saber de dónde vienen, dónde se reconocen los derechos fundamentales, cuáles son las fuentes de los derechos fundamentales. En segundo lugar, cuáles son los límites, ¿no? Recuerdo mucho la pregunta de un compañero suyo que decía, evidentemente no pueden ser absolutos, yo no puedo desobedecer completamente las normas, tengo deberes que cumplir. ¿Okay? Y en tercer lugar vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la interpretación. Es un tema muy espinoso a nivel jurídico y mucho más espinoso en el tema de los derechos fundamentales, pero vamos a ver a partir de ejemplos cómo esto se hace un poco más sencillo. Lo que siempre se hace es un poco hacer un resumen al final sobre las conclusiones a las que vamos a arribar. Entonces ingresamos al primer tema. ¿Cuáles son las fuentes de los derechos fundamentales? ¿Dónde ubico a los derechos fundamentales? ¿Dónde puedo tener la certeza de que están regulados los derechos fundamentales? ¿Quién me dice qué son los derechos fundamentales? Eso es básicamente la respuesta que uno quiere advertir cuando se refiere a las fuentes de los derechos fundamentales. En primer lugar, y sin duda, tenemos a la Constitución Política. En la Constitución Política, específicamente en el artículo 2 y otros artículos más, se hace una relación de derechos fundamentales. Pero como les mencionaba en la sesión pasada, nuestra lista de la Constitución no es una lista cerrada. Sin lugar a dudas hay que tener en cuenta el artículo 3, que habla de los derechos no enumerados y que devienen de esa necesidad de garantizar la dignidad humana. No olvidemos el artículo 1, nuestro Estado opta por un Estado que se pone al servicio de la persona humana y su dignidad. Asimismo, también en la Constitución Política se reconocen derechos económicos y sociales, que si bien es cierto no están titulados como fundamentales, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como de órganos internacionales de protección de derechos humanos, han dicho que son derechos fundamentales, y que esa clasificación más respondería a una situación pedagógica, ¿no? Sobre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de tercera y cuarta generación. Es un tema más pedagógico que en estricto de alguna diferenciación de naturaleza. Y luego tenemos los derechos políticos, que también se reconocen en la Constitución Política y que sin duda son derechos fundamentales y que están reconocidos en nuestra Constitución. Los derechos de los consumidores, ¿no? Hasta revisar el artículo 65 y demás, donde se regulan los derechos de los consumidores, ¿no? Y que el Tribunal ha reafirmado en innumerables sentencias su naturaleza de derechos fundamentales. Luego, como segunda fuente de los derechos fundamentales, ¿dónde ubicamos, dónde reconocemos, dónde podemos encontrar a los derechos fundamentales jurídicamente hablando? Tenemos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Basta revisar ese artículo 201 de la Constitución que otorga al Tribunal Constitucional la calidad de órgano que interpreta la Constitución, que controla la constitucionalidad de nuestro Estado. Y en la ley orgánica del Tribunal hace una aseveración, que es el supremo intérprete de la Constitución. Más allá de discutir si lo es o no es, la idea es que el Tribunal es un órgano competente de interpretación de la Constitución, da contenido y puede reconocer otros derechos que no están expresamente señalados en la Constitución. El derecho a la verdad, por ejemplo, lo dijo la Corte Interamericana y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional. El derecho a la objeción de conciencia, como les mencionaba en la clase pasada. El derecho al agua, que se ha reconocido como un derecho fundamental, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional. Entonces, sin duda, una fuente importante, legitimada, es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para el reconocimiento de los derechos fundamentales. Una tercera fuente tiene que ver con los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y esto un poco por el modelo que opta nuestra Constitución Política, ¿no? Y es un modelo un poco semejante a muchas constituciones a nivel latinoamericano y en general los que estamos inspirados por el sistema romano. Tiene que ver con que hay un reenvío a los tratados al momento de configurar e interpretar los derechos fundamentales, ¿no? En la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución se dice que las normas que regulan los derechos y libertades se interpretan conforme a tratados internacionales de derechos humanos y se hace mención expresa a la Declaración Universal de Derechos Humanos,
sin perjuicio de abrir la puerta a otros que ratifica el Estado. Luego vamos a hacer un paréntesis muy breve sobre los sistemas de protección de derechos humanos, que son los que irradian también de contenido de los derechos fundamentales. Pero digamos, lo importante es eso. Nuestra Constitución reconoce en esta cuarta disposición transitoria que los derechos fundamentales se interpretan, se llenan de contenido a partir de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Okay? Ahora, el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional va un poco más allá de nuestra Constitución, digamos, de cara a hacer una adecuada interpretación sobre la protección que se hace a nivel internacional en tema de derechos humanos. Y no solo restringe los tratados o los acuerdos, sino que menciona que también los pronunciamientos o las decisiones que adoptan los tribunales que garantizan esos tratados, o que son los encargados o los guardianes de controlar el cumplimiento de esos tratados. Vamos a ver que están, por ejemplo, las decisiones de la Corte, de la Comisión Interamericana, del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en fin, un sinfín de órganos que los sistemas universal e interamericano han generado de cara a proteger esos tratados de derechos humanos. Entonces, esas decisiones, de acuerdo a nuestro modelo de ordenamiento jurídico, y en específico este artículo del Código Procesal Constitucional, nos ayudan también a interpretar los alcances y el contenido de los derechos fundamentales. Entonces, no olvidemos, la Constitución, la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos son fuente de los mismos. Ahora, aquí un paréntesis a lo que me refería, y es que es importante saber que en el mundo existen distintos sistemas cómo se protegen los derechos humanos, ¿no? Y así, recordando un poco lo que conversamos en la sesión pasada, la diferencia entre derecho fundamental y derecho humano es que ambos responden a una situación de garantizar la dignidad humana. Ambos son situaciones que regulan comportamientos, atribuciones, facultades del ser humano por la calidad que ostenta. Pero los derechos fundamentales están reconocidos en una norma. En cambio, los derechos humanos no necesariamente están reconocidos en un tratado, en una norma internacional. No olvidemos que la principal fuente del derecho internacional es la costumbre. Y evidentemente por costumbre internacional se pueden generar inclusive derechos humanos que no están reconocidos en el tratado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los sistemas que son vinculantes hacia nosotros, sobre los cuales el Estado soberanamente ha asumido un compromiso de respetar las decisiones y respetar los tratados que se generan en estos sistemas? En primer lugar tenemos el sistema universal, ¿no? Las Naciones Unidas. Ahí debemos recordar que hay la Declaración Universal de Derechos Humanos, que data de 1948. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también hace un catálogo de derechos humanos, que son los que inspiran, irradian y deben ser, fuente de interpretación para nuestros derechos fundamentales. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que básicamente también tiene que ver con este tipo de derechos. Y los dos órganos que quisiera mencionarles, que son importantes de cara a este sistema universal, que son el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Casos contra el Perú, en estos comités hay varios. Y solamente para ser muy breve, resumirles, ellos pueden actuar en dos dimensiones o en dos ámbitos. Primero, a partir del caso particular, es decir, yo, como cualquier ciudadano, que considero que se ha vulnerado algún derecho reconocido en el Pacto o en la Declaración Universal, puedo acudir individualmente al Comité de Derechos Humanos. Pero también esos comités generan observaciones generales, es decir, interpretan los tratados de derechos humanos y emiten observaciones generales. Basta revisar la observación sobre la libertad de expresión, observaciones sobre el derecho a la salud, observaciones sobre el derecho a la vivienda, en fin, cada uno de los derechos reconocidos en los tratados de derechos humanos del sistema universal han sido interpretados por esos comités. Y hay sin duda otros órganos, solo he querido mencionar estos dos como los más importantes. En el sistema interamericano, que tiene que ver con los países que han suscrito la Convención Americana, y que es básicamente un sistema regional, tenemos, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Va más o menos contigo con la Declaración Universal en cuanto a la fecha de dación. Tenemos la Convención Americana, más conocida como Pacto de San José. Tenemos el protocolo adicional de los DES, donde se ha reconocido el derecho a la huelga y el derecho a la sindicación, fundamentalmente.
y dos órganos principales que siempre están, digamos, haciendo resoluciones de casos y también emitiendo opiniones consultivas. Son, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta hace poco tuvo como presidente a un peruano, ¿no?, el doctor Diego García Sayán. Entonces, es importante tener en cuenta estos órganos, ¿no?, estos órganos protectores de derechos humanos en este sistema interamericano. Basta revisar casos como Castillo Petrucci, caso de la Cantuta, son sentencias que vienen de estos órganos y que han llenado de alcance, de contenido de nuestros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política por esa disposición cuarta y por esa disposición del Código Procesal Constitucional. ¿Ok? Ahora, ya esto es un tema más de doctrina, se dice que también son fuente de los derechos fundamentales y sin duda lo son. Las leyes de desarrollo constitucional, las leyes que emite el Parlamento, las leyes que emite el Congreso. Así, por ejemplo, tenemos leyes muy puntuales donde se desarrollan los derechos fundamentales o el procedimiento para que los ciudadanos puedan acceder o ejercer ese derecho fundamental. La ley de transparencia y acceso es un típico caso. Está reconocido en la Constitución Política el derecho de acceso a la información pública, la posibilidad que tiene un ciudadano de acceder a información que es de interés general. Pero el Congreso dio una ley desarrollando cómo ejercer ese derecho. Entonces, esa ley complementa, da contenido, da alcance al derecho fundamental. La ley de libertad religiosa, donde también se hace un desarrollo de lo que implica esta libertad. El Código del Consumidor, de defensa y protección del consumidor. Sin duda hay un número de facultades donde el consumidor tiene inclusive un procedimiento sumarísimo, un procedimiento un poco más laxo. En fin, hay la posibilidad de ejercer derechos en la calidad de consumidor. Y luego, solo para terminar el ejemplo, o los ejemplos, tenemos el Código Civil. Hasta revisar el Código Civil, los derechos de la persona, los derechos reales, los derechos a contratar, en fin, están regulados en normas de desarrollo, mucho del contenido y los alcances de los derechos fundamentales. ¿Ok? Entonces, eso también, digamos, las leyes de desarrollo son fuente de los derechos fundamentales en la medida que ayudan a su configuración jurídica. ¿Okay? Algo que también se dice, y es importante mencionar, es que las decisiones judiciales que pueda emitir cualquier juez, sin duda el tribunal, a partir de su jurisprudencia ya hemos visto que es una fuente, pero cualquier juez está día a día interpretando los derechos fundamentales, para el caso concreto, y hace muchas veces también los reconocimientos de derechos. Por ejemplo, el tema del derecho a la verdad, antes que el Tribunal Constitucional lo reconociera, ya había sido reconocido por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema. Entonces, esa sala ya había reconocido el derecho a la verdad en una decisión en un caso concreto, a partir de una interpretación sistemática con los tratados de derechos humanos, en fin, con la jurisprudencia que había emitido la Corte Interamericana. Pero lo hizo antes que el Tribunal, para ese caso concreto en el que resolvió. Entonces, esas decisiones que puedan emitir cualquier juez, cualquier magistrado, sin duda, ayudan a interpretar, ayudan a dar contenido y alcance a los derechos fundamentales. Muchas veces solo son vinculantes para el caso concreto, pero también son inspiración o irradiación para los demás casos que se puedan generar de manera semejante al caso que se está resolviendo. Las decisiones administrativas. Indecopi, cuando hace una evaluación de lo que implica cómo proteger a los consumidores, está llenando de contenido a los derechos de los consumidores. El Tribunal Fiscal, cuando hace resoluciones o cuando emite resoluciones en los temas de arbitrios, en general municipales, está llenando de contenido muchas veces los derechos fundamentales. No olvidemos que los tribunales administrativos además tienen control difuso. Es decir, pueden inaplicar una ley de cara a la protección de alguna norma constitucional. Y sin duda, puede ser de cara a proteger un derecho fundamental. De ahí que las decisiones administrativas también son fuente que ayudan a configurar los derechos fundamentales. ¿Ok? Entonces, son 5 las fuentes que nos ayudan a configurar los derechos fundamentales. ¿Ok? Constitución, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tratados internacionales de derechos humanos, las leyes de desarrollo que emite el Parlamento y las decisiones judiciales y administrativas que se emiten en aplicación de esas leyes o en aplicación directa de la Constitución. Ahora,
Como estamos haciendo el tema de la configuración jurídica de los derechos fundamentales, un tema que no podemos dejar de mencionar, pero que lo vamos a tocar con mayor detenimiento en la próxima sesión, es el tema del contenido esencial, o el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. En forma muy breve y sucinta, el Tribunal Constitucional, y esto viene a partir de una doctrina alemana, que ha sido recogido luego en España, en Italia, y ha llegado a tierras latinoamericanas, y que nuestro tribunal lo ha recogido, reconoce la posibilidad de distinguir entre contenido esencial y contenido no esencial de un derecho fundamental, ¿no? Y cuando hace esta aseveración, lo que está tratando de señalar es que hay un núcleo irreductible, esencial, básico, de un derecho fundamental, que no puede ser desconocido por las personas ni por las instituciones. Pero sin duda, adicionalmente a este núcleo básico, esencial, hay aspectos accesorios, por decirlo de alguna manera, que no son parte de ese contenido esencial y que pueden someterse en la medida que hay otro bien u otro derecho a proteger, otro bien constitucional u otro derecho a proteger. ¿Okay? Cuando veamos los tipos de derechos que existen en nuestro ordenamiento constitucional y que la jurisprudencia ha reconocido, vamos a ver con muchos ejemplos sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la libertad, que el tribunal ha distinguido ese contenido esencial. Pero lo importante de cara a la configuración jurídica es que reconozcamos lo que ha dicho el tribunal, y es que el derecho fundamental tiene un contenido, por decirlo así, del 1 al 10, pero del 1 al 5 está su contenido esencial irreductible. Eso no se puede, someter a ningún bien ni a ningún derecho. Y que solamente del 6 al 10, que no es contenido esencial, que no es el núcleo irreductible de los derechos fundamentales, podrían someterse en relación a otro bien o a otro derecho, o al derecho ajeno, ¿no? Como les digo, esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en los casos, y más aún cuando hagamos la descripción de los derechos que existen en nuestro ordenamiento constitucional y que la jurisprudencia ha dado de contenido y ha distinguido entre contenido esencial y contenido no esencial. ¿Ok? Entonces, en relación a esta primera pregunta, es importante que las fuentes del derecho, de los derechos fundamentales, son las que se han mencionado, y que el tribunal inclusive ha reducido el nivel de protección a lo mínimo, al núcleo, en la medida que eso sí o sí no es negociable. O sea, sobre eso yo no puedo negociar de cara a ponderar entre derechos o de cara a ponderar entre derecho y bien. ¿Okay? Eso es, en resumen, de forma muy sencilla, lo que es el contenido esencial. Ahí hay una decisión del Tribunal Constitucional, en el caso Manuel Alicama, donde más o menos el tribunal, de una forma mucho más técnica, precisa eso. Lo que sí es importante es que el tribunal dice, a priori yo no puedo determinar cuál es el contenido esencial. Eso se tiene que evaluar en cada caso concreto, eso se tiene que evaluar en la medida que haya un nivel de confrontación entre derechos, o en la medida en que se confronte un derecho con otro bien constitucional. El derecho de acceso a la información frente a la seguridad nacional. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho fundamental? Evidentemente la posibilidad de acceder a información. O sea, eso no se puede eliminar, ¿no? Pero sí se puede restringir ese derecho cuando se trata de información que pueda afectar la seguridad nacional. Evidentemente ahí hay un juego de aplicación de teorías de interpretación de la ponderación básicamente, o el test de proporcionalidad, cuando vamos a utilizar eso, como les digo, más adelante y sobre todo en la siguiente sesión. ¿Okay? Un segundo tema tiene que ver con cuáles son los límites. La regla es clara, no hay verdades absolutas y no hay derechos absolutos. Bueno, verdades es más un tema coloquial, de hecho hay una sola verdad. Pero lo que trato de decirles es que los derechos pues no pueden entenderse como totales, como que no cabe la posibilidad de poder hacer restricciones válidas constitucionalmente hablando, evidentemente. Entonces, no hay una situación de plenos poderes o totales poderes a partir del ejercicio de los derechos fundamentales. Aquí vamos a ver 4 tipos de límites, ¿no? Y aquí, nuevamente mencionándoles,
yo pertenezco a la teoría institucional, que como les digo es una teoría que tiene una visión de los derechos fundamentales en esta doble cara, como derechos subjetivos y como valores, digamos, que inspiran el ordenamiento. Y es esa teoría de la que ha reconocido el Tribunal Constitucional. Sin duda, cuando ustedes revisen otros libros, hay otras teorías que inclusive tienen que ver con que los derechos son preferentes frente a cualquier cosa. La idea no es, yo no comparto esa teoría porque es una teoría que no calza dentro de esta necesidad de ponderar. Hay bienes, evidentemente, a veces que se tienen que, hay derechos que tienen que someterse a veces a bienes constitucionalmente protegidos, al mismo nivel. Pero digamos, de cara a la teoría institucional, que como les mencionaba es básicamente el profesor Pérez Barba y el doctor Peter Haberle, son 4 los límites de los cuales se presentan. ¿Okay? Entonces, en primer lugar tenemos los límites del propio ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, sin duda, uno revisando la Constitución, revisando las normas del ordenamiento constitucional, uno puede advertir que hay valores y principios que se reconocen: justicia, separación de poderes, seguridad jurídica, en fin, valores sobre los cuales los derechos fundamentales tienen también que respetar y tienen que ser restringidos en la medida que no pueden tampoco someter totalmente a estos bienes y valores, que son los que se han reconocido. El constituyente ha reconocido esos valores como también piezas claves en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, los derechos en algunos casos tienen que siempre buscar la armonía con esos valores y principios. ¿Okay? Ahora, hay bienes constitucionales, ¿no? Por ejemplo, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, que son bienes que también están reconocidos en nuestra Constitución y que han sido reconocidos por la jurisprudencia del tribunal. Los derechos fundamentales también tienen que buscar la armonización con esos bienes, no pueden someterlos plenamente. Evidentemente habría que hacer un análisis en el caso concreto, pero es un límite también válido. Los valores y principios, los bienes constitucionalmente protegidos, el derecho ajeno. O sea, yo tengo el derecho a la libertad de tránsito, pero también está el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Yo no me puedo meter a la casa del vecino para tratar de entrar a mi casa, salvo que él me lo permita. O sea, hay la necesidad de respetar el derecho ajeno. Yo necesito dinero, no le voy a robar a mi compañero para poder comprarme lo que necesito. Eso evidentemente ya es un delito. O sea, hay la necesidad de respetar derechos ajenos. ¿Okay? Ahora, otro tipo de derechos que ya escapan al ordenamiento jurídico en general, que son esos valores, bienes y el derecho ajeno en general, tenemos en los límites ya del propio sistema o el subsistema de derechos fundamentales. ¿Okay? Los derechos fundamentales de por sí ya generan límites a sí mismos, ¿no? Y básicamente se presentan de dos tipos, ¿no? Los límites que tiene el propio legislador. ¿Okay? Hay una situación, no sé si recordarán, hay un principio reconocido que es el principio de reserva de ley parlamentaria, ¿no? Hay materias que están, digamos, reservadas a que el Parlamento las regule. Por ejemplo, dos situaciones. Hay materias que no pueden ser delegadas a la Comisión Permanente. Hay situaciones, y esto es un tema muy particular, que yo creo que los límites a los derechos fundamentales no pueden ser, digamos, entregadas vía autorización facultativa al Poder Ejecutivo. Eso lo tiene que hacer el Parlamento, porque el Parlamento tiene la representatividad necesaria para limitar derechos fundamentales. Los ciudadanos han escogido a los parlamentarios para que ellos dicten normas, y cuando haya la necesidad de restringir derechos, ellos son los mayores, los que están más autorizados de ese nivel de restricción. No cabe, por ejemplo, dentro de la doctrina, que los límites a los derechos fundamentales lo pueda hacer el Poder Ejecutivo. Y yo creo que ni siquiera con autorización. ¿Ok? Eso es un tema, una opinión muy personal. Hay límites a los jueces. Por ejemplo, el tema de la legalidad penal. Entonces, para yo, digamos, determinar responsabilidad penal, tengo que tener en cuenta el tipo de comportamiento que se va a sancionar. No puedo inventarme que robo también implica secuestro, o que robo también implica, no sé, muerte de la persona. Evidentemente es un agravante, pueden ser agravantes.
pero el robo tengo que respetar el robo como tipo, o sea, como conducta sancionable. No puedo inventarme la conducta o ampliar la conducta. En materia penal inclusive tiene que ser mucho más, digamos, tenemos que tener un mayor cuidado, porque no se pueden hacer analogías. No es que me parece que eso también es robo, no. El robo está específicamente señalado como tal, y el juez tiene ese límite, tiene que respetar la legalidad penal, que se define como robo, y ver si en el caso concreto se ha efectuado lo que se dice como robo. ¿Okay? Luego tenemos los límites internos de los derechos. Ya hemos hablado de los límites del ordenamiento en general, de las normas, los límites del sistema de derechos, del subsistema de derechos, pero luego cada derecho también puede presentar límites. Y estos límites vienen de con su configuración. O sea, el constituyente ha determinado muchas veces, y el Tribunal Constitucional al momento de interpretar los derechos, muchas veces ha dicho cuáles son los alcances y el contenido de esos derechos. Entonces, evidentemente, material y en forma de contenido, los derechos pueden estar limitados, ¿no? Un claro ejemplo, dos ejemplos muy relacionados tienen que ver, por ejemplo, con la pluralidad de instancias. Yo recuerdo un curso pasado que hicimos el año pasado, yo les insistía mucho que en sede administrativa no hay pluralidad de instancias. O sea, yo no tengo el derecho a que un órgano superior revise esa decisión administrativa. No hay ese derecho en sede administrativa. Lo que hay es el derecho a contradecir la decisión de la administración, ya sea por el propio órgano que está tomando la decisión, que puede ser la única instancia, o si es que está organizado la administración en varias instancias, poder recurrir a esas instancias. Pero no hay el derecho a la pluralidad de instancias. Entonces, la pluralidad de instancias, por ejemplo, tiene un contenido, un límite predicado, que es básicamente en sede judicial. Es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución política, pero que está restringido en su contenido a lo judicial. No está, digamos, ampliado su contenido, por lo menos hasta la actualidad. Ustedes saben, y siempre se los he repetido, que el derecho evoluciona conforme evoluciona el hombre, pero por lo menos en lo que existe, en los pronunciamientos, en la doctrina, no existe el derecho a la pluralidad de instancia en sede administrativa. Entonces yo no puedo alegar ese derecho fundamental cuando hago un trámite administrativo o cuando estoy haciendo un procedimiento administrativo. Lo que tengo que alegar es el derecho a contradecir esa decisión, ya sea por la propia autoridad en reconsideración o en apelación si es que hay instancia superior. ¿Ok? Eso es un límite también importante, el contenido mismo, ¿no? El contenido material del derecho fundamental. Y luego hay límites del ejercicio mismo de los derechos. O sea, ya no tiene que ver con el contenido, no tiene que ver con los condicionamientos del ordenamiento, no tiene que ver con los límites propios de los derechos fundamentales, sino que en los casos concretos se tienen que advertir ciertas circunstancias muy particulares. Por ejemplo, está completamente claro que cuando yo ejercito un derecho fundamental no puedo hacer un ejercicio abusivo de él, porque no puedo, como ya lo hemos mencionado, vulnerar derechos ajenos, bienes o valores. Entonces hay un principio reconocido en nuestro ordenamiento constitucional que dice que se está prohibido el abuso del derecho. Se ha reconocido inclusive también en el Código Civil. Entonces yo no puedo hacer abuso de mi derecho al momento de ejercitar mi derecho. ¿Okay? Yo tengo que actuar de buena fe. O sea, tengo que realizar el comportamiento que se me ha facultado y yo tengo por ser inherente a la persona, pero que lo tengo que hacer de buena fe. No puedo actuar de mala fe con la intención de perjudicar a otro y beneficiarme a mí. Es también un principio que, si bien es cierto, no está expresamente reconocido en algunos ordenamientos de desarrollo, sí están, como por ejemplo la Ley de Procedimiento Administrativo General. Uno tiene que estar de buena fe ante la administración pública y se pide también reciprocidad de parte de la administración, que la administración resuelva con buena fe. Entonces, son condicionamientos que hay que tener en cuenta en el ejercicio de los derechos. Son límites que uno tiene que tener en cuenta cuando ejercita un derecho fundamental. Ahora, también al momento de aplicar o ejercitar derechos hay que ver las circunstancias que rodean al caso. No se puede hablar de libertad de circulación de un preso, por ejemplo. El preso lamentablemente ha cometido un ilícito y no puede hacer un pleno ejercicio de su libertad de circulación. Entonces está justificado, porque ha cometido esta infracción, el que tenga que estar, digamos, restringido su derecho a la libertad de circulación.
En ese caso concreto, las circunstancias determinan que un límite al ejercicio es su condición de preso, que le imposibilita el poder hacer libertad de circulación. ¿Ok? Entonces, no olvidemos estos 4 límites. Límites del ordenamiento mismo, principios y valores que se reconocen en la Constitución. Ya les he mencionado: justicia, seguridad jurídica, separación de poderes, en fin, el principio mismo de la democracia. Bienes constitucionales, un ejemplo muy concreto: la seguridad nacional, que también se tienen que tener en cuenta al momento de ejercitar o al momento de regular derechos fundamentales. El derecho ajeno, no se puede poner, digamos, un derecho sobre otro, se tiene que buscar la armonización, el respeto. Los límites mismos del sistema de derechos, de su sistema de derechos fundamentales, que son los límites que se plantean al legislador y al juzgador, ¿no? Esta reserva de ley en materias específicas que se puedan regular. Los límites a los jueces, esto que les mencionaba, el principio de legalidad penal. Yo no puedo inventar o hacer interpretaciones extensivas de lo que es el tipo penal, de robo, de hurto, por ejemplo. Los límites internos a los derechos, ¿no? Cómo están establecido el contenido material de esos derechos. ¿Okay? Ya les mencionaba el caso de la pluralidad de instancias en sede administrativa, que no es parte del contenido del derecho fundamental de la pluralidad de instancias. Y los límites en el ejercicio mismo de los derechos, que tiene que ver con las circunstancias de los casos, la buena fe, el tema de no abusar de los derechos, y el tema de las circunstancias concretas de la persona que va a ejercer. La calidad de preso evidentemente restringe muchos derechos. Entonces, esos son los límites que hay que tener en cuenta al momento de tratar de dar contenido, al momento de regular derechos fundamentales. Ahora, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación a los límites de los derechos fundamentales y ha dicho que es posible limitarlos. O sea, ha reconocido que los derechos fundamentales no son absolutos y que se tiene que respetar básicamente el contenido esencial, ¿no? Eso es lo no negociable, como le decía. O sea, hay una situación de núcleo irreductible de los derechos que el tribunal dice: eso no se puede restringir. El contenido esencial, eso no se puede restringir. Pero ese contenido esencial, como les dije, el tribunal lo ha mencionado, se tiene que advertir en cada caso concreto. A priori no puede decir: el derecho a la vida tiene este contenido esencial. No. Hay que analizarlo en el caso concreto. Sin duda, cuando presente los tipos de derechos que ha reconocido, los tipos de derechos que existen, hay acercamientos al contenido esencial de los derechos que vamos a ver en la próxima sesión. Y lo que sí ha dicho también es que sobre eso no esencial, que sí se puede limitar, se tiene que hacer límites válidos constitucionalmente hablando. Y para hacer límites válidos constitucionalmente hablando, se tiene que tener en cuenta el principio de racionalidad y proporcionalidad. Es un principio que también, si alcanza el tiempo, lo vamos a ver hoy día, pero con mayor detenimiento cuando entremos a cada derecho vamos a ver, o por lo menos a los ejemplos de los derechos vamos a ver cómo se aplica, ¿no? La idea es que todos aprendamos muy ampliamente lo que implica el derecho a la proporcionalidad y la racionalidad. Entonces, el tribunal ha dicho eso: los derechos son limitados, no son absolutos, el contenido esencial no se puede limitar, es un contenido no negociable, es irreductible, es un núcleo duro. Lo que no es esencial de un derecho sí se puede limitar, pero eso tiene que ser limitado válidamente. Y para eso, un instrumento que nos ayuda a limitar válidamente, constitucionalmente válido, es el principio de racionalidad y proporcionalidad. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí un poco comentarles dos casos. El caso anterior tenía que ver con el impuesto a las transacciones financieras, llamado ITEP. En algún momento el Estado intentó establecer un impuesto por las transacciones que el Estado todavía no tenía el impuesto. Y un grupo de personas indicaban que esto era inconstitucional porque estaba restringiendo la posibilidad de otros derechos, el derecho a la capacidad económica que tenían las personas. Pero el tribunal hizo a ver que sí se podía restringir y que había que analizar cuál es el contenido de la capacidad económica que puedan tener las personas. ¿Okay? Y hizo esa aseveración a partir de advertir cuál era el contenido esencial y cuál sí se podía limitar. Luego tenemos el caso de Víctor Polari. Ustedes recordarán, es un ex cabecilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que
Entre otros requerimientos, lo que buscaba era su traslado de una base que él consideraba militar a un centro penal ordinario, por decirlo así, un centro penal, y no quería ya seguir en la base. Y además agregaba la obligación de un sinfín de derechos, ¿no? Visita íntima, el derecho a la libertad religiosa y también el derecho a la libertad de información. Entonces, en este caso, el tribunal dijo, digamos, recopiló información para advertir que no era tan cierto que se vulneraba su derecho a la visita íntima y tampoco su derecho a la libertad de información. Lo que sí advirtió es que se vulneraba su derecho a la visita íntima, porque no se le permitía que su pareja pudiera visitarlo. Y tampoco, digamos, a nivel religioso, el tema es que tampoco se le permitía, él había solicitado que un padre, un párroco pueda visitarlo y él también exigió ese derecho. Pero en el caso de la libertad de información, el tribunal dijo que, advirtiendo lo que en el caso concreto se había dado, mencionó que esta persona, Víctor Polay, tenía acceso a los medios de comunicación. O sea, no se le restringían libros, no se le restringían periódicos, y a partir de eso advirtió que no se vulneraba su derecho a la libertad de información. Pero sí hizo una mención muy importante, y es que cabe la restricción cuando hay que proteger al interno y cuando hay que proteger a el establecimiento penitenciario en general, ¿no? Sin duda, en relación a si estaba en una base militar y no es un establecimiento penitenciario, también quedó descartado porque por las normas la base naval está configurada como un centro penal, un centro penitenciario. Ahora, esto nos llama a la reflexión y yo no, digamos, quisiera hacer mención, pero no sé si recuerdan, no voy a dar una respuesta concreta, pero la idea sería un poco que todos, digamos, pensemos. Hace poco salió el caso de que un expresidente que está, digamos, recluido en un centro penitenciario tenía el derecho, o quería ejercer el derecho a poder dar entrevistas. Y sin duda, digamos, las autoridades penitenciarias, a partir del marco normativo que está vigente, se lo impidieron. Y él, digamos, ha señalado que va a recurrir a las instancias judiciales para hacer valer ese derecho a poder comunicar sus ideas, a poder libremente expresarse. Entonces, el tribunal o cualquier juez que pueda ver el caso va a tener que hacer y evaluar el contenido esencial de lo que implica y en el caso concreto evaluar las circunstancias de la persona. Estamos hablando de una persona recluida que está en un centro penitenciario. ¿Tiene derecho a poder expresar libremente sus ideas, a conceder entrevistas? Esa es la pregunta que, digamos, se los dejo y que es un ejemplo actual o mucho más actual de esta posibilidad o no de restringir derechos de vida. ¿Okay? Ahora, un tercer tema, y es, digamos, muy importante, es el tema de la interpretación de los derechos humanos. Yo les mencionaba al inicio que esto es un tema muy espinoso. ¿Cuál es la interpretación válida, por decirlo aún así? ¿Cuál es? Y recuerdo mucho a mis profesores en la universidad que me decían, pues el derecho no es matemática. O sea, acá no es que 2 más 2 siempre es 4, digamos, salvo que estemos frente a números imaginarios y otro tipo de números que se generan, pero no es matemática el derecho, es una ciencia social, es una ciencia propia, inclusive según algunas teorías. Y no hay verdades absolutas, por decirlo en algunos términos. O sea, uno puede válidamente interpretar una norma y otra persona puede interpretarlo distinto. De ahí que se hablaba mucho de la pluralidad de intérpretes y que puede haber interpretaciones como personas existen en relación a la norma. Otra cosa es que cuál es la interpretación válida, cuál es la interpretación vinculante. Eso se confiere por la competencia que tienen determinados órganos al momento de ejercer funciones, ¿no? O sea, revisamos el marco que regula el Tribunal Constitucional y queda completamente claro que es el órgano que interpreta la Constitución, e interpreta de forma vinculante, interpreta para el caso concreto también.
cuando ve habeas corpus, amparo. Los jueces tienen la obligación de interpretar el derecho a partir de la necesidad de resolver los casos concretos. ¿Okay? La administración también tiene que hacer labores de interpretación y son vinculantes para el caso que van a resolver. Sin duda, una cosa es que todos podamos interpretar el derecho, pero cuán vinculante es nuestra interpretación de cara a los que sí son, digamos, tienen la competencia, tienen las facultades para hacer interpretaciones vinculantes, ya sea para el caso concreto o extensivo hacia todo. Entonces, no dejar de lado esa situación. En segundo lugar, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la interpretación desde los derechos fundamentales y otra cosa es la interpretación de los derechos fundamentales. ¿Okay? Y eso tiene que ver mucho con el doble carácter de los derechos fundamentales. La interpretación desde los derechos fundamentales lo que exige es básicamente que cuando yo voy a analizar una norma, cualquier norma del ordenamiento jurídico, lo tengo que interpretar a la luz del contenido y los alcances de los derechos fundamentales. O sea, yo, por ejemplo, la ley de tributación lo tengo que analizar en relación a los derechos fundamentales, ¿no? Al derecho que tiene la persona a la buena administración, derecho fundamental a la contradicción, en fin, a todos los derechos que puedan estar vinculados en relación a esta ley. Y en general la teoría de los derechos fundamentales. Eso es la interpretación desde los derechos fundamentales. Y eso cobra vida de cara a que los derechos, como les dije, son valores objetivos, que irradian, son vinculantes a todos los poderes públicos de las personas, en sus relaciones entre privados. Entonces, una cosa es la interpretación desde los derechos fundamentales, que son los que los derechos tienen que generar patrones de interpretación al momento de analizar las leyes. Y otra cosa es la interpretación misma de los derechos fundamentales. ¿Okay? Cuando hablamos de interpretación de los derechos fundamentales, lo que se busca, la finalidad de interpretar un derecho es básicamente darle contenido. Un contenido válido que me ayude a resolver un caso o que me ayude a establecer digamos, un marco normativo en relación a ese derecho o que me ayude a regular aspectos conexos a ese derecho. ¿Sí? Entonces, lo que quiero cuando yo interpreto es dar contenido a un derecho. Ahora, no olvidemos que las ciencias jurídicas, por lo general, como les digo, que no son matemáticas y que además tienen un lenguaje técnico o a veces tienen un lenguaje muy ambiguo o un lenguaje no coloquial, son terminología propia, ¿no? Hay que a veces recurrir a diccionarios jurídicos para poder advertir conceptos que no pueden ser derivados del uso común de las palabras. Eso también es importante al momento de interpretar. ¿Okay? Ahora, vayamos a lo general. Cuando yo hago una interpretación en general a nivel jurídico, tengo ciertos criterios que digamos, tener en cuenta. En primer lugar, es el criterio gramatical. ¿Cuál es el significado de las palabras? Y eso tiene que ver mucho con esa distinción. El derecho a veces tiene terminología propia. Cuidado, no solo vayan al diccionario de la Real Academia para verificar el significado de la palabra. Hay que ir a los diccionarios jurídicos. ¿Okay? Entonces, un criterio a tener en cuenta al momento de interpretar cualquier norma y cualquier ordenamiento jurídico en general es el criterio gramatical y el criterio literal. ¿Qué nos dice exactamente la norma? ¿Qué nos dice exactamente lo que quiere interpretar? El sentido de las palabras. ¿Okay? No olvidar, no solo diccionario de la Real Academia, sino también diccionario jurídico. Luego, un segundo criterio es el contextual o sistemático, ¿no? Y esto es que la norma hay que interpretarlo en relación, no digo a los derechos, sino en relación a todo el ordenamiento jurídico. ¿Okay? Hay que contextualizar, hay que hacer un análisis sistemático, ¿no? Hay que tener en cuenta, si yo estoy regulando minería informal, ¿qué normas hay en relación a la minería informal? Tengo que hacer toda una interpretación en relación a ese conjunto de normas, a un bloque de normas que regulan el tema de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Okay? El tema histórico, un criterio histórico. Muchas veces se han resuelto muchos problemas a nivel de interpretación jurídica. ¿Qué quiso decir el legislador? ¿Qué quiso decir el constituyente? ¿Okay? ¿Cuál fue el sentido? ¿Qué inspiró al legislador para dictar esa ley? ¿Qué contexto se vivió históricamente en ese momento y que dio origen a esta ley? Eso es importante también tener en cuenta al momento de
hacer una interpretación correcta. ¿Okay? Muchas veces por eso cuando se interpretan las normas se tiene que revisar la exposición de motivos. Ahí está lo que quiso decir, la inspiración, el objetivo, la finalidad de la norma. ¿Okay? Un criterio sociológico. ¿Okay? ¿Qué circunstancias rodean en ese momento en el que yo estoy haciendo la labor interpretativa? ¿No? Ya, como les dije, la evolución de la ciencia jurídica acompaña muchas veces la evolución de la humanidad. En un estado premoderno la separación de poderes no existía. El rey era absoluto y tomaba las decisiones inclusive sin justificar, y eran válidas esas decisiones. Ese contexto histórico posibilitaba la toma de decisiones de esa naturaleza, absoluta. El rey decía lo que se tenía que hacer y él determinaba el juzgamiento. Pero en un contexto actual, las normas no se pueden interpretar en ese contexto sociológico. Hay otras circunstancias. Estamos en democracia, o avanzamos a democracia, queremos consolidarnos como democracia. Entonces, tenemos que interpretar en el contexto democrático en el que vivimos las normas. ¿Okay? La finalidad o intención o la finalidad teológica de la norma. O sea, eso también es un criterio válido, ¿no? O sea, ¿cuál es el espíritu, la finalidad de las normas? No tanto que quiso regular el constituyente o el legislador, sino cuál es el tema que se quiso abordar en la norma. ¿Okay? Eso es también muy importante. Si yo estoy regulando minería informal, no puedo, por ejemplo, regular otro tipo de actividad extractiva. Si mi norma está pensada a eso, tendría yo que regular situaciones relacionadas con la minería informal. No puedo regular, no sé, extracción de agua, o si es que no está en relación con la minería informal. ¿Okay? Hay que hacer una interpretación de la intención o teológicamente analizarlo en norma. Estos son los criterios de reflexión jurídica, o sea, siempre hay todo un curso, hay toda una maestría sobre interpretación y argumentación. Pero hay criterios de interpretación específicos en relación a los derechos fundamentales. Que eso también hay que tener en cuenta. O sea, cuando yo interpreto derechos fundamentales no me puedo quedar en esos criterios que anteriormente les he señalado. Lo gramatical no me va a dar el contenido, no necesariamente, no siempre. Yo hasta diría que nunca les va a dar el contenido. Lo histórico no me va a dar necesariamente el contenido, los alcances de los derechos fundamentales. Me pueden ayudar a llenar el contenido, a contextualizarlo. La finalidad de la norma de desarrollo tampoco me va a dar el contenido exacto, ¿no? Pero a veces no me va a ayudar a resolver el caso concreto. Yo tengo que acudir a otros criterios de interpretación en materia de derechos fundamentales. Y esos criterios, entre otros, porque esto es una lista no cerrada, digamos, a nivel de doctrina hay muchos más, son los que más o menos han reconocido nuestra normatividad y están reconocidos por el Tribunal Constitucional, como lo vamos a ver a continuación, son los siguientes: el reenvío de los textos internacionales, como les digo. O sea, yo si quiero llenar de contenido y alcance, tengo que revisar los tratados. ¿Qué dicen los tratados? Debido proceso, ya, está regulado en el 139 de la Constitución Política. Y hay una serie de principios que llenarían de contenido el debido proceso. ¿Solo es eso el debido proceso? No, porque tengo tratados internacionales que regulan el debido proceso. Y tengo que revisar también el contenido del debido proceso a la luz de esos tratados internacionales que el Perú soberanamente ha suscrito y que se ha comprometido a respetar. El contenido que le dan los órganos protectores de derechos humanos, que como les digo también son vinculantes al momento de interpretar y dar contenido a los derechos fundamentales. O sea, hay que hacer un reenvío, una interpretación concordante con toda esa normatividad internacional y con toda esa jurisprudencia internacional, la que es vinculante, evidentemente. El contenido esencial, ¿no? Es también un criterio de interpretación al momento de yo querer resolver un caso concreto y decir, el contenido es este, tengo que distinguir cuál es lo esencial y cuál es lo esencial. Para eso recurro a lo que pueda haber dicho el Tribunal Constitucional en algún caso, lo que pueda haber señalado alguna otra decisión judicial, lo que pueda haber dicho algún órgano internacional, para yo darle un contenido y distinguir lo que es esencial de lo no esencial.
¿Okay? Entonces el contenido esencial también nos ayuda a interpretar los derechos fundamentales. Distinguir el núcleo reductible al distinguir lo que no se puede, lo que sí se puede reducir, válidamente, evidentemente. El principio de proporcionalidad. ¿Okay? Aquí hay un tema que hay que explorar bastante, y es que hay criterios al momento de resolver casos concretos, ¿no? Esto es el principio boom, por decirlo así, de los últimos 30, 40 años. Cuando dos derechos entran en conflicto, el principio de proporcionalidad y razonabilidad ayudan a resolver este conflicto. Muchas veces, frente a dos bienes, también el principio de razonabilidad y proporcionalidad también nos ayuda, pero ha sido el boom, o sea, a nivel de doctrina, a nivel de estudios, es inagotable la bibliografía que se puede tratar sobre este principio. En resumen, hay tres criterios que se tienen que tener en cuenta al momento de aplicar el principio de proporcionalidad. Uno es la idoneidad, también llamada adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Son tres criterios que hay que analizarlos en los casos concretos, ¿no? Es decir, si yo quiero restringir un derecho fundamental, yo tengo que ver si la forma en la que estoy restringiendo es la más adecuada, ¿no? O sea, si es idónea la posibilidad de restringir. Luego tengo que ver si es necesario, o sea, ¿solo puedo adoptar esa medida restrictiva o puedo adoptar otras medidas restrictivas? De repente puedo adoptar otras medidas restrictivas menos lesivas al derecho. Y finalmente, guardar la proporcionalidad en estricto, es decir, el daño o la restricción que le estoy haciendo al derecho es proporcional en relación al beneficio que voy a obtener al proteger este otro derecho o este otro bien. ¿Okay? Ustedes pongan los derechos, o sea, contrapongan los derechos que ustedes consideren, un ejemplo muy concreto, y pueden hacer este ejercicio. Como les digo, la próxima sesión lo vamos a hacer con mayor entendimiento, pero acá solo un ejemplo. Seguridad nacional frente al acceso a la información pública. Si evidentemente hay un riesgo de que se filtre información al enemigo y que éste pueda aprovechar esa información para, digamos, hacer más vulnerable nuestra defensa, sin duda hay la necesidad o es adecuado restringir el derecho de acceso a la información pública, porque hay que cautelar otro bien mayor, que es la seguridad nacional, que es la seguridad de todos. Seguridad nacional entendida como protección de la protección del territorial, de nuestra soberanía y de el orden democrático. ¿Okay? Entonces, cuando está en riesgo eso, evidentemente se tiene que restringir el derecho de acceso a la información pública. Es adecuado restringirlo porque se está protegiendo. Entonces, cumplimos con el primer punto. Es adecuado, es idóneo restringir de cara a proteger la seguridad nacional. ¿Es necesario? Yo creo que sí. O sea, no hay forma. ¿Hay otra medida que podría cautelar la seguridad nacional si es que no restringimos el acceso a la información pública? No hay otra medida. O sea, no puede ser pleno, total, absoluto el derecho de acceso. O sea, es necesario restringirlo de cara a proteger. No se me ocurre otra medida menos lesiva al derecho. Ahora, ¿es proporcional? ¿No? El daño que yo estoy haciendo al acceso a la información pública de cara a limitarlo, a restringirlo, se justifica en la medida que yo estoy protegiendo otro derecho como la seguridad, o otro bien como la seguridad nacional. Se justifica. El tema es que hay que siempre, y esto ya viene más en cada caso concreto, la proporcionalidad tiene que medir el daño que se va a generar. No se puede eliminar uno con el otro. O sea, de cara a proteger la seguridad nacional, yo no puedo prohibir que el ciudadano acceda a cualquier tipo de información en el ámbito de la seguridad nacional. Eso también está proscrito. Yo puedo limitar hasta lo constitucionalmente válido. Y es dejar siempre la posibilidad de que la persona pueda acceder a cierta información que con el transcurso del tiempo ya no genera un daño a la seguridad nacional, que ha sido del ámbito de la seguridad nacional, pero que por el tiempo ya no genera ningún daño. También se puede generar situaciones en las que inclusive hasta por política de seguridad nacional es necesario soltar información. Entonces hay que analizar en el caso concreto
esa proporcionalidad, el alcance del daño a uno en relación al otro. ¿Okay? Eso lo vamos a ver con bastante detenimiento, como les digo, cuando analicemos los derechos y cómo el tribunal ha venido resolviendo. Otros principios específicos al momento de interpretar los derechos fundamentales es por ejemplo, el tema del PROMI. Cuando yo tengo una duda sobre qué preferir, si un derecho fundamental o un bien jurídico, el derecho, digamos, el principio PROMI va a, digamos, atender a que yo favorezca o haga prevalecer los derechos fundamentales. Evidentemente es un principio que deviene del derecho internacional de los derechos humanos, que se inspira en esta necesidad de salvaguardar la dignidad humana, que se encuadra en el desarrollo que han hecho los órganos protectores de derechos humanos, pero que es válidamente aplicable en los ordenamientos internos. Y es válidamente aplicable, y lo ha hecho el Tribunal Constitucional. En varios casos ha dicho que por principio pro homine se tiene que preferir, en este caso concreto, el ejercicio del derecho o el goce del derecho frente a otro tipo de limitación que quería hacer el Estado, el gobierno, en fin, ya sea en alguna actuación de ejercicio ejecutiva o en una acción legislativa. Otro principio es el correo, o sea, ustedes, eso es más claro en tema penal, cuando tengo dos normas en materia penal que puedan estar, digamos, en juego, yo tengo que aplicar la norma más favorable a la persona que está siendo investigada, juzgada en el ámbito penal. Se ha habido casos en donde el tribunal ha tenido que reconocer este principio, digamos, porque muchas veces los jueces en instancias superiores no la reconocían. ¿Okay? Luego tenemos el favor libertatis, que es más o menos una figura semejante al pro homine, pero que tiene que ver más con el tema de libertades personalísimas, ¿sí? O sea, libertades de la persona como ser individual, libertad de tránsito, libertad de pensamiento, libertad religiosa, más de una persona como ser individual. ¿Okay? Entonces, frente a la colisión que puede existir de estas libertades en relación a otros bienes constitucionalmente protegidos o a otros valores, el principio de favor libertatis hace que tenga que prevalecer la libertad que se concede al ciudadano. ¿Okay? Entonces, esos son los principios específicos que uno tiene que tener en cuenta al momento de interpretar los derechos fundamentales. ¿Okay? No solamente quedarnos en la categoría de interpretación general de las normas, hay que hacer una interpretación a la luz de criterios específicos en los derechos fundamentales. Ustedes recordarán el caso de Juliana Yamoja, ¿no? Esta chica que, digamos, mató a su madre de varias puñaladas, creo que fueron 32 o 62, si no mal no recuerdo. La madre solo tenía como que 10, o sea, la hija presentaba solo 10 signos de, no puñaladas, pero sino de cortes, y la madre presentaba 32 o 62. Pero lo particular del caso fue que Juliana Yamoja tenía una decisión judicial a nivel de Corte Suprema, específicamente la Sala Penal, pero ella acude vía habeas corpus para cautelar sus derechos fundamentales en la medida que consideraba que la decisión que había adoptado la Sala Penal no era la correcta, que vulneraba su derecho de proceso, no tenía en cuenta la legalidad penal, en fin, un sinfín de derechos. En este caso puntual, el tribunal, digamos, es un caso paradigmático porque el tribunal sienta las bases, por lo menos a nivel jurisprudencial, de cómo debe ser la motivación de una resolución judicial y que luego también se irradia a la motivación en general de las decisiones de la administración. Pero particularmente lo que también reconoce el tribunal, y lo hace en este caso puntual, es el principio indubio pro reo. Y lo que dice el tribunal es que, pues, si tú, juez o magistrado o sala, si tienes una duda, ¿no?, a partir de los elementos probatorios que se trabajan en el proceso, si tienes una duda sobre la responsabilidad o no de esta persona en la comisión del delito, o no has podido probar, o no se ha podido demostrar que esta persona ha cometido un delito, tú tienes que aplicar el principio pro reo y
liberarlo, o sea, absolverlo. Evidentemente, este argumento y otros el tribunal usó para, digamos, dejar sin efecto la sentencia que había recaído sobre la chica Juliana Llamoja, y determinó que, o obligó a la sala penal a emitir un nuevo pronunciamiento. Entonces, ya, y creo que corrigiendo ciertos errores de motivación y de aplicación de este principio, la sala penal emitió una nueva sentencia donde ya condena a la chica a algunos años, luego por beneficios penitenciarios ya está en libertad, y luego todo el escándalo que hubo porque ella había incumplido las reglas de conducta de la libertad condicional. ¿Okay? Pero, en fin, el caso puntual de Juliana Llamoja nos da dos reflexiones. La motivación, que es muy importante, hay un parámetro muy claro sobre cómo debe motivarse la decisión judicial, y luego el reconocimiento del principio pro reo en la medida que ante la duda tiene que absolver la persona. Ahora, y finalmente, y esto es, digamos, también importante tener en cuenta, son los principios de interpretación constitucional. Así como hay criterios para interpretar el ordenamiento, así como hay criterios específicos para interpretar los derechos fundamentales, el tribunal, es decir, la doctrina, han establecido principios para interpretar la Constitución. Y evidentemente al interpretar la Constitución se están interpretando también los derechos fundamentales, que es parte del contenido dogmático, como lo dicen algunos, de la Constitución. En doctrina se habla que hay dos partes en la Constitución: la parte dogmática, que son los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que es la que regula la organización del poder, ¿no? El Parlamento, el presidente, en fin, las demás instituciones que componen el Estado. Entonces, para interpretar la Constitución, el tribunal ha reconocido algunos principios clave, ¿no? Pero todo gira a partir de la siguiente afirmación, y es importante que no lo olviden. La Constitución ya no es, y esto le digo que ya no es porque todavía hay textos de hace, no sé, 80 años, o un poco más, o 100 años, donde decían que la Constitución era básicamente un programa político. Es una lista de buenas intenciones, o la Constitución era un proyecto político de largo plazo, o la Constitución era, digamos, algo que aspiraba a un país. Eso no es totalmente descartado. Desde Hans Kelsen hacia adelante, la Constitución ha recobrado, yo creo que ha recobrado, porque y se le ha reconocido la naturaleza que siempre debió tener, o que debe tener, y es que la Constitución es una norma jurídica más. ¿Okay? Y como norma jurídica más, se tiene que interpretar y tiene que tener la aplicación inmediata y los alcances que cualquier norma jurídica podría tener. Ahora, sin duda, la Constitución y las disposiciones que albergan, los articulados que presentan, muchas veces no pueden ser interpretables con esos criterios jurídicos generales que les había mencionado, lo gramatical, lo histórico, lo teleológico. Pueden ayudar a interpretar la Constitución, pero muchas veces eso no da la posibilidad de hacer una adecuada interpretación de la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional, un poco a semejanza del Tribunal Español y fundamentalmente del Tribunal Federal Alemán, Tribunal Constitucional Alemán, perdón, ha recogido principios de interpretación de la Constitución, ¿no? ¿Cómo interpretar la Constitución? ¿O qué principios tengo que tener al momento de interpretar la Constitución? Y como le digo, eso también tiene que ver con los derechos fundamentales. Entonces, un primer principio tiene que ver con la unidad de la Constitución. O sea, la Constitución tiene que ser interpretada como un todo. O sea, la Constitución es un todo. Aisladamente un artículo no puede ser interpretado, porque hay que guardar esa coherencia, sistematicidad sobre todo el cuerpo de la Constitución. La Constitución es todo, es una unidad, y en ese sentido este principio tiene que, cuando yo voy a agarrar una disposición constitucional, tengo que interpretarla de cara al todo de la Constitución, ¿okay? Y tengo que buscar siempre la armonía entre esa disposición puntual, específica, en relación a toda la Constitución.
En segundo lugar, tenemos el principio de concordancia práctica. ¿Ya? Y esto es que siempre se tiene que buscar la armonía y siempre optimizar lo que la Constitución reconoce. Si yo voy a interpretar un valor, un principio, un derecho o algún aspecto puntual de la Constitución, siempre tengo que buscar que haya una concordancia práctica en relación al todo, a la unidad de la Constitución, pero en realidad en relación a todos los ordenamientos jurídicos. Armonizar, buscar la optimización, eso es básicamente un criterio que también, un principio que el tribunal nos ha dicho al momento de hacer una interpretación adecuada de la Constitución. En tercer lugar, nos habla del principio de corrección funcional. ¿No? Este principio exige que el juez, al momento de hacer esta labor de interpretación, digamos, no trate de sobreponerse al constituyente. El constituyente ha determinado una línea, ha establecido ciertos aspectos básicos de la Constitución, y el juez, y en general el constituido, el legislador posterior al constituyente, no puede tergiversar esto que el constituyente ha establecido, ¿no?, como líneas bases. Y de este modo se tiene que respetar un poco lo que le corresponde al constituyente, lo que corresponde al legislador, lo que le corresponde al juez. O sea, se tiene siempre que respetar el ejercicio de funciones de otro, y sobre todo del constituyente, que es el que ha dado la Constitución. No se puede desvirtuar al constituyente y no se puede desvirtuar o irrumpir en competencia de otro que también puede hacer una interpretación válida de la Constitución. Dos principios adicionales al momento de interpretar la Constitución es la función integradora, que está muy relacionada con el tema de la unidad de la Constitución, y es que el resultado que uno espera al momento de interpretar la Constitución tiene que servir para pacificar, para ordenar las relaciones que existen entre los poderes y en general los poderes con la sociedad, ¿no? O sea, yo cuando interpreto la Constitución, el resultado de esa labor de interpretación que yo hago tiene que buscar la pacificación, solucionar el caso concreto, pero también al momento de solucionar no puedo entrar pues tergiversando, desconociendo lo que la Constitución misma ha reconocido. Tengo que hacer algo válido en la medida que colabore con las relaciones entre los poderes y de los poderes con el Estado. Entonces, tiene que hacerse una función integradora. Eso es lo que nos dice el Tribunal Constitucional. Y finalmente, el principio de la fuerza normativa de la Constitución. Y es algo un poco a partir de lo cual yo inicié al momento de explicar los principios de interpretación de la Constitución. Y es que la Constitución, al ser norma jurídica, detenta la fuerza que cualquier norma podría tener. Eficacia inmediata, digamos, efectos directos sobre las relaciones a partir del cual se va a resolver, efectos directos sobre el aplicador de la Constitución, y efectos directos sin generar aumento de las relaciones que se pueden generar en la sociedad. O sea, la Constitución es una norma, y esta norma no puede ser concebida, digamos, como que no se puede cumplir de manera inmediata o que no tiene efectos directos. La Constitución se aplica inmediatamente y tiene efectos directos. Ayuda a resolver casos y puede resolver casos directamente. ¿Okay? Esos son los principios que el tribunal ha reconocido y que son válidos para el momento de interpretar la Constitución. Entonces, cuando vamos a hacer una labor de interpretación de los derechos fundamentales, tenemos que tener en cuenta los criterios generales de la interpretación: histórico, gramatical, filológico, que les he mencionado, criterios específicos, pro homine, digamos, el tema de favor libertatis, el tema de contenido esencial, el principio de proporcionalidad, que nos ayuda un poco a hacer una evaluación ponderada al momento de la conflictividad de los derechos, pero también tener en cuenta estos principios que son los que se hacen, pues son los que sirven para interpretar la Constitución. ¿Okay?
y que son básicamente, responden a una idea, ¿no? Y es que la Constitución es una norma jurídica, ¿okay? Y como norma jurídica tiene una aplicación directa y una aplicación inmediata. Ya no es un programa político, solamente una inspiración, no, es una norma, ¿okay? Entonces, algunas conclusiones a partir de lo que hemos trabajado el día de hoy. En primer lugar, hemos mencionado que la configuración jurídica de los derechos fundamentales parte de determinadas fuentes, ¿no? Los derechos fundamentales no están en el aire o en el espacio, no son situaciones gaseosas, por decirlo de alguna forma, son normas, son situaciones o son comportamientos que están reconocidos en normas, ¿no? Eso es una característica que lo distingue de los derechos humanos. Y como les dije, los derechos humanos no necesariamente están reconocidos en una norma internacional. Los derechos fundamentales, para ser tales, sí requieren su reconocimiento, su positivización en una norma. Entonces, ¿qué normas, qué fuentes del derecho reconocen o tienen la posibilidad de reconocer, dar contenido, alcances a los derechos fundamentales? Ya lo hemos mencionado: la Constitución política, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los tratados internacionales que ha suscrito el Estado, las decisiones que puedan emitir los órganos judiciales y administrativos, las leyes de desarrollo constitucional, ¿okay? Son fuente de los derechos fundamentales. Nos ayudan a la configuración jurídica, a esta dimensión de reconocimiento, de positivización del contenido y del alcance de los derechos. En segundo lugar, la idea clave es que los derechos no son absolutos. No hay derecho absoluto, hay que respetar límites. Y estos límites lo hemos puesto en 4 categorías. Límites que vienen del propio ordenamiento, esos valores, principios que están también en nuestra Constitución y que se tienen que respetar. El derecho ajeno, ¿no? ¿Okay? Hay límites del propio sistema de derechos fundamentales. Hay límites de los casos concretos, ¿okay? Hay que respetar esos límites al momento de hacer un adecuado ejercicio y una adecuada descripción del contenido y alcances del derecho, ¿okay? El contenido esencial, no se olviden, el tribunal ha reconocido que un derecho tiene un contenido esencial y un contenido esencial. El esencial es lo que no se puede reducir, es un núcleo irreductible, es algo no negociable. Eso no se puede restringir, limitar. Lo demás se puede restringir y limitar válidamente en la medida de proteger otro derecho u otros bienes constitucionales. ¿Okay? Y para interpretar los derechos fundamentales, como les decía, que ya de por sí la interpretación jurídica ya es un tema muy complicado, es un tema muy espinoso, hay que tener en cuenta 3 criterios o 3 categorías. En primer lugar, que los derechos fundamentales, en la medida que están recogidos en normas jurídicas, tienen que tener en cuenta los criterios generales del ordenamiento jurídico, de las ciencias jurídicas en general. La interpretación gramatical, ideológica, sociológica. Los criterios específicos de los derechos fundamentales: pro homine, contenido esencial, principio de proporcionalidad, y además principios de interpretación constitucional. La Constitución se interpreta a partir de determinados principios. Básicamente responden a que la Constitución es una norma jurídica. Ahora, esos criterios, por lo menos al momento de interpretar y dar contenido a los derechos, tienen que ser criterios reconocidos por las normas y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La doctrina es una fuente de derecho, pero es una fuente subsidiaria, una fuente secundaria. Principalmente, y sobre todo en el tema de derechos fundamentales, hay que acudir a las normas y a la jurisprudencia vinculante del tema. Entonces, yo creo que hasta ahí es un repaso a la configuración jurídica de los derechos fundamentales. En la tercera sesión vamos a entrar, explicando lo que es el principio de proporcionalidad, reafirmando lo que hemos mencionado ahora, pero vamos a ingresar ya al contenido de derechos puntuales. Evidentemente no podríamos albergar todos los derechos,
pero sí algunos derechos muy puntuales a partir de categorías del Tribunal Constitucional y también casos del Tribunal Constitucional. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, nuevamente las disculpas del caso por favor por mi tardanza, y en relación al CD también el lunes se los estoy entregando, va a tener normas, lecturas y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es un tema de impresión que no se ha podido cumplir, pero el lunes se lo estamos entregando. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, espero que haya sido todo claro. Nuevamente, feliz día. Ahora, aquí un paréntesis a lo que me refería, y es que es importante saber que en el mundo existen distintos sistemas cómo se protegen los derechos humanos, ¿no? Y así, recordando un poco lo que conversamos en la sesión pasada, la diferencia entre derecho fundamental y derecho humano es que ambos responden a una situación de garantizar la dignidad humana. Ambos son situaciones que regulan comportamientos, atribuciones, facultades del ser humano por la calidad que ostenta. Pero los derechos fundamentales están reconocidos en una norma. En cambio, los derechos humanos no necesariamente están reconocidos en un tratado, en una norma internacional. No olvidemos que la principal fuente del derecho internacional es la costumbre. Y evidentemente por costumbre internacional se pueden generar inclusive derechos humanos que no están reconocidos en el tratado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los sistemas que son vinculantes hacia nosotros, sobre los cuales el Estado soberanamente ha asumido un compromiso de respetar las decisiones y respetar los tratados que se generan en estos sistemas? En primer lugar tenemos el sistema universal, ¿no? Las Naciones Unidas. Ahí debemos recordar que hay la Declaración Universal de Derechos Humanos, que data de 1948. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también hace un catálogo de derechos humanos, que son los que inspiran, irradian y deben ser, fuente de interpretación para nuestros derechos fundamentales. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que básicamente también tiene que ver con este tipo de derechos. Y los dos órganos que quisiera mencionarles, que son importantes de cara a este sistema universal, que son el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Casos contra el Perú, en estos comités hay varios. Y solamente para ser muy breve, resumirles, ellos pueden actuar en dos dimensiones, o en dos ámbitos. Primero, a partir del caso particular, es decir, yo, como cualquier ciudadano, que considero que se ha vulnerado algún derecho reconocido en el Pacto o en la Declaración Universal, puedo acudir individualmente al Comité de Derechos Humanos. Pero también esos comités generan observaciones generales, es decir, interpretan los tratados de derechos humanos y emiten observaciones generales. Basta revisar la observación sobre la libertad de expresión, observaciones sobre el derecho a la salud, observaciones sobre el derecho a la vivienda, en fin, cada uno de los derechos reconocidos en los tratados de derechos humanos del sistema universal han sido interpretados por esos comités. Y hay sin duda otros órganos, solo he querido mencionar estos dos como los más importantes. En el sistema interamericano, que tiene que ver con los países del caso, la verdad, el tráfico es un poco complicado. Quisiera empezar saludando por este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer. Así que hacia ustedes, señoras, señoritas, y las mujeres que ustedes conozcan, señores caballeros, les hacen por favor llegar mi más sincero saludo en este Día Internacional, ¿no? Vamos a empezar esta segunda sesión. Y un poco la idea es recordar lo que concluimos la sesión pasada, ¿no? Porque esto, como les comenté en la primera sesión, es una secuencia de 3 sesiones en las que la idea es que aprendamos y discutimos sobre lo que implican los derechos fundamentales, cómo se interpretan, cuál es su alcance, y finalmente un poco caer hacia nuestro ordenamiento constitucional y verificar los derechos que están reconocidos, ¿no? Esto sin duda a partir también de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, en la primera sesión
ustedes recordarán que advertimos que era necesario e imprescindible hacer una aproximación terminológica del tema, ¿no? Es decir, si bien es cierto, nuestra Constitución política no distingue específicamente el término derechos fundamentales, sino que habla de derechos y libertades, también derechos humanos, es importante que tengamos esa precisión terminológica de cara a lo que implican los derechos fundamentales, tal como lo definimos la clase pasada, ¿no? Que son derechos humanos concretizados, positivizados, regulados según la Constitución, y que son facultades inherentes al ser humano y que están reconocidos en un ordenamiento constitucional. Entonces, es importante tener en cuenta eso. En segundo lugar, hablamos sobre los titulares de los derechos fundamentales. Dijimos que es más o menos claro que es la persona natural. Sin embargo, analizamos algunos supuestos en donde es importante precisar, ¿no? ¿Qué pasa con el concebido? ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Qué pasa con las personas jurídicas y las instituciones públicas? Y en tercer lugar, lo que hablamos fue sobre las características principales de los derechos fundamentales. Yo insistí en dos características que parecían fundamentales. En primer lugar, el tema de que tienen un doble carácter, es decir, son derechos subjetivos, es decir, la facultad que yo tengo para poder desarrollar algún comportamiento, alguna actividad, pero también que son valores que inspiran tanto al Estado, a las instituciones, como a las personas mismas, ¿no? En su comportamiento, en su relación interpersonal. Luego hablamos del tema de la eficacia, da contenido y puede reconocer otros derechos que no están expresamente señalados en la Constitución. El derecho a la verdad, por ejemplo, lo dijo la Corte Interamericana y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional. El derecho a la objeción de conciencia, como les mencionaba en la clase pasada. El derecho al agua, que se ha reconocido como un derecho fundamental, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional. Entonces, sin duda, una fuente importante, digamos, legitimada, es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para el reconocimiento de los derechos fundamentales. Una tercera fuente tiene que ver con los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y esto un poco por el modelo que opta nuestra Constitución política, ¿no? Y es un modelo un poco semejante a muchas constituciones a nivel latinoamericano y en general los que estamos inspirados por el sistema romano. Tiene que ver con que hay un reenvío a los tratados al momento de configurar e interpretar los derechos fundamentales, ¿no? En la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución se dice que las normas que regulan los derechos y libertades se interpretan conforme a tratados internacionales de derechos humanos y se hace mención expresa a la Declaración Universal de Derechos Humanos sin perjuicio de abrir la puerta a otros que ratifica el Estado. Luego vamos a hacer un paréntesis muy breve sobre los sistemas de protección de derechos humanos, que son los que irradian también de contenido de los derechos fundamentales. Pero digamos, lo importante es eso. Nuestra Constitución reconoce en esta cuarta disposición transitoria que los derechos fundamentales se interpretan, se llenan de contenido a partir de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Okay? Ahora, el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional va un poco más allá de nuestra Constitución, digamos, de cara a hacer una adecuada interpretación sobre la protección que se hace a nivel internacional en tema de derechos humanos. Y no solo restringe los tratados o los acuerdos, sino que menciona que también los pronunciamientos o las decisiones que adoptan los tribunales que garantizan esos tratados, o que son los encargados o los guardianes de controlar el cumplimiento de esos tratados. Vamos a ver que están, por ejemplo, las decisiones de la Corte, de la Comisión Interamericana, del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en fin, un sinfín de órganos que los sistemas universal e interamericano han generado de cara a proteger esos tratados de derechos humanos. Entonces, esas decisiones, de acuerdo a nuestro modelo de ordenamiento jurídico, y en específico este artículo del Código Procesal Constitucional, nos ayudan también a interpretar los alcances y el contenido de los derechos fundamentales. Entonces, no olvidemos, la Constitución, la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos son fuente de los derechos fundamentales, ¿no? Como una segunda característica principal, ¿no? Y hablamos que había una eficacia horizontal y una eficacia vertical, ¿no? La vertical tenía que ver con que era vinculante a todas las instituciones del Estado. Ninguna institución podía dejar de estar inspirada por los derechos fundamentales, su contenido y sus alcances. Y luego hablamos sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que tiene que ver que también inspiran
esta relación entre privados que se generan, que generamos en la sociedad, ¿no? Irradia, digamos, también alcanza la irradiación de los derechos fundamentales, esas relaciones entre privados. Y finalmente hablamos sobre las funciones, ¿no? ¿Para qué están los derechos fundamentales? Entonces hablamos de unas funciones externas y unas funciones internas. Las funciones externas tenían que ver con cómo nos organizamos en la sociedad. Es decir, los derechos fundamentales colaboran, cooperan, contribuyen a esta organización en sociedad en el estado en el que estamos. Y de cara a lo interno, la función interna tenía que ver más con el ordenamiento jurídico, ¿no? Ahí decíamos que los derechos fundamentales son, digamos, el origen a partir del cual se producen muchas otras normas, también hacen una suerte de, digamos, criterios orientadores al momento de aplicar las normas. Y eso eran básicamente las dos funciones de la República Clase. Entonces, por favor, recordando esto que es muy importante, vamos a pasar el día de hoy a tres temas que son muy trascendentales. He traído algunos ejemplos muy puntuales a partir de los cuales podemos un poco ver cómo se aplican estos tres temas tan importantes. En primer lugar, y digamos la sesión en general se habla sobre la configuración jurídica de los derechos fundamentales. No olvidemos que los derechos fundamentales tienen esta doble dimensión, por decirlo así. Una dimensión que tiene que ver con que son aspectos, facultades, atribuciones que uno tiene por ser humano como tal, por el solo hecho de ser humano. Pero también los derechos fundamentales se caracterizan porque están regulados, positivizados en una norma. Y en esa segunda dimensión se habla a nivel de teoría general de los derechos fundamentales en la configuración jurídica de los derechos fundamentales. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en primer lugar, para esa configuración jurídica tenemos que saber de dónde vienen, dónde se reconocen los derechos fundamentales, cuáles son las fuentes de los derechos fundamentales. En segundo lugar, cuáles son los límites, ¿no? Recuerdo mucho la pregunta de un compañero suyo que decía, evidentemente no pueden ser absolutos, yo no puedo desobedecer completamente las normas, tengo deberes que cumplir. ¿Okay? Y en tercer lugar vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la interpretación. Es un tema muy espinoso a nivel jurídico y mucho más espinoso en el tema de los derechos fundamentales, pero vamos a ver a partir de ejemplos cómo esto se hace un poco más sencillo. Lo que siempre se hace es un poco hacer un resumen al final sobre las conclusiones a las que vamos a arribar. Entonces ingresamos al primer tema. ¿Cuáles son las fuentes de los derechos fundamentales? ¿Dónde ubico a los derechos fundamentales? ¿Dónde puedo tener la certeza de que están regulados los derechos fundamentales? ¿Quién me dice qué son los derechos fundamentales? Eso es básicamente la respuesta que uno quiere advertir cuando se refiere a las fuentes de los derechos fundamentales. En primer lugar, y sin duda, tenemos a la Constitución Política. En la Constitución Política, específicamente en el artículo 2 y otros artículos más, se hace una relación de derechos fundamentales. Pero como les mencionaba en la sesión pasada, nuestra lista de la Constitución no es una lista cerrada. Sin lugar a dudas hay que tener en cuenta el artículo 3, que habla de los derechos no enumerados y que devienen de esa necesidad de garantizar la dignidad humana. No olvidemos el artículo 1, nuestro Estado opta por un Estado que se pone al servicio de la persona humana y su dignidad. Asimismo, también en la Constitución Política se reconocen derechos económicos y sociales, que si bien es cierto no están titulados como fundamentales, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como de órganos internacionales de protección de derechos humanos, han dicho que son derechos fundamentales, y que esa clasificación más respondería a una situación pedagógica, ¿no? Sobre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de tercera y cuarta generación. Es un tema más pedagógico que en estricto de alguna diferenciación de naturaleza. Y luego tenemos los derechos políticos, que también se reconocen en la Constitución Política y que sin duda son derechos fundamentales y que están reconocidos en nuestra Constitución. Los derechos de los consumidores, ¿no? Hasta revisar el artículo 65 y demás, donde se regulan los derechos de los consumidores, ¿no? Y que el Tribunal ha reafirmado en innumerables sentencias su naturaleza de derechos fundamentales. Luego, como segunda fuente de los derechos fundamentales, ¿dónde ubicamos, dónde reconocemos, dónde podemos encontrar a los derechos fundamentales jurídicamente hablando?
tenemos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Basta revisar ese artículo 201 de la Constitución que otorga al Tribunal Constitucional la calidad de órgano que interpreta la Constitución, que controla la constitucionalidad de nuestro Estado. Y en la ley orgánica del Tribunal hace una aseveración que es el supremo intérprete de la Constitución. Más allá de discutir si lo es o no es, la idea es que el Tribunal es un órgano competente de, digamos, de interpretación de la Constitución